Empresas Legendarias es un espacio de conversación entre líderes de negocios de la comunidad latina que alzan la voz para contar sus casos de éxito dentro de las industrias comerciales en Estados Unidos. Escúchanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Empresas Legendarias by Brava POS. Hoy tengo el placer de tener conmigo un invitado muy enfocado en términos de innovación y tecnología, que sin duda alguna nos va a contar un poco sobre qué está pasando en este momento en términos de transformación de los negocios hispanos. En este episodio de Empresas Legendarias nos acompaña Carlos Alegría, un profesional con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de servicios de base tecnológica en toda Centroamérica, México y Estados Unidos. Carlos es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Centroamericana de Colorado y fundador de Tricorp, una empresa dedicada a crear soluciones y servicios disruptivos que han impactado positivamente la comunidad hispana. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, María. Buenos días. Buen día a los que nos escuchan. Qué entrada más. ¡Wow! No, Así Carlos. estamos. Esa es la descripción para un perfil profesional como el tuyo. Quiero que me cuentes un poco cuál es tu trayectoria, cuál es tu nacionalidad, dónde estás situado en este momento. Mira, básicamente yo estoy ahorita en Denver, Colorado. Soy salvadoreño de nacimiento. Yo en Estados Unidos solo tengo 6 años de estar acá. Voy a cumplir 6 años en noviembre. Mi vida empresarial la hice en Centroamérica, México, Dominicana, Venezuela, desarrollando proyectos de tecnología para grandes corporaciones e industrias, banca, telcos, fábricas. Yo era como un consultor técnico a la hora de vender proyectos y mi trabajo era desarrollar, básicamente, entender necesidades de las grandes corporaciones y establecer potenciales soluciones a través de software y tecnología aplicada a sus negocios. Eso fue lo que hice hasta el año 2014, 13, 14. 4 años desde venirme le empecé a dedicar más tiempo a la parte de consultoría de pequeños negocios, empresarios, emprendedores, siempre con base tecnológica. Y me vengo a Estados Unidos por razones de familia, vine siguiendo a mis hijas. Vengo en el final del 2018 con la misma intención, pero como todo lo que hemos pasado en Estados Unidos, sabemos que hay que pagar el precio, así cueste o no cueste. Hemos tenido la oportunidad yo le digo a un amigo, he tenido mis momentos de humildad, donde me tocó a veces trabajar de dishwasher, me tocó trabajar de un conserje de una clínica, trabajé de manager de un Popeyes, que nunca me gustó eso, para variar. Y terminé trabajando en la construcción en plena pandemia, algo que, pues, yo era el destructor, así me decían, el destructor de cosas. Cuando había que demoler algo, yo iba a demoler. Entonces me encantaba, pero en ese momento, en plena pandemia, tuve un accidente en Estados Unidos. Fíjate, tuve una señora se atravesó un alto, me fui a detener en ella y se me quebró el talón en 5 pedazos. ¡Ay! También tuve esa oportunidad, o sea, el taloncito, 5 pedacitos, se me puso el pie así. Bueno, para no hacer larga la historia, me operaron. Tuve 6 meses sin caminar y tengo una placa y 12 clavos. Dios mío. Así es que Iron Man no es nada la por mí. A todo esto, en ese interim, estaba prácticamente sin caminar, porque no caminé hasta el mes 3 con muletas. Es que digo, bueno, si yo lo que he trabajado es lo que conozco, lo que sé, y es que surge varias ideas estando postrado de volver a las raíces del mundo tecnológico, y es cuando en plena pandemia empezamos con la idea de Cámara de Comercio y un poco las consultorías y los proyectos que hoy por hoy estoy desarrollando. Ese es así en simples. A grosso modo, un poco. Sí mismo. Oye, Carlos, tú mencionaste que acompañas a los negocios desde el desarrollo de productos tecnológicos, justamente que tienen impacto en los mismos. Cuéntame, Correcto. ¿cuál es la base de estos servicios tecnológicos? Porque pues hoy en día entenderás que encontramos la inteligencia artificial en todas partes, la computación, la automatización, los sistemas de gestión. Cuéntame un poco sobre el énfasis digamos, como de ese conocimiento en tecnología que tú tienes. Mira, como básicamente toda mi historia fue entender necesidades de los clientes corporativos, sobre todo, y transformarlos a aplicaciones,
con el tiempo se me fue desarrollando una intención de que todo se puede hacer a nivel tecnológico de forma transversal. Entonces, a partir de estando en Estados Unidos, creo un producto que yo le llamo transformación digital para negocios, que lo que entiende, lo que busca es entender la posición de un negocio y de cómo está su negocio en este momento en un punto A y acordar con los dueños, los empresarios, a llevarlos a un punto B. Obviamente eso tiene un tiempo, tiene un plazo, etcétera. Tengo una metodología diseñada para eso, donde lo que yo hago es que la base tecnológica es la que voy buscando automatizar y sistematizar la mayor cantidad de procesos que las empresas tienen o los negocios tienen. Tú mencionaste que hoy está inteligencia artificial, están sistemas de gestión, hay un sinfín de herramientas, pero una de las deficiencias que encontré cuando empezamos a crear este producto es que la gente sabe que tiene problemas y sobre todo en Estados Unidos no sabe cómo enfrentarlo y mucho menos sabe a veces cómo automatizarlo. Entonces, mi propuesta va primero por entender los números, porque de nada sirve hacer una tecnología muy buena, muy fantástica, si no vendes $1 más del que vendías ayer. O viceversa, o ahorras $1 más del que gastabas ayer. Entonces, mi propuesta de transformación digital pasa por entender dónde estamos, a dónde queremos llegar, tomando los números como base de información y ocupar tecnología en las diferentes áreas, producción, contabilidad, atención al cliente, innovación, recursos humanos, hasta llegar a la parte que yo le llamo salud empresarial y decisiones gerenciales, que tiene que ver específicamente con aprender a tomar decisiones basadas en resultados. Ese es básicamente el modelo que trabajamos. Me encanta. Siento que tiene mucho de expansión. Yo creo que cuando tú me hablas de estandarizar procesos desde la automatización, inevitablemente pensamos pensamos en un proceso de expansión, en un proceso franquicial, digamos, yo asumo. No sé si tú me corriges, la acción de tu negocio puede tener impacto en pequeñas, medianas y grandes empresas. Lo único que de pronto puede variar, digamos, digamos, como tu colaboración es justamente el momento en el que se encuentra la empresa. Entonces, por ejemplo, vamos a mencionarlo con un food truck. Empieza ¿Sí? una persona diciendo, ok, quiero montar mi propio food truck. ¿Cuál es el proceso para montarlo? Ahí intervienes tú. ¿De qué Sí. manera, digamos, como en cada uno de los momentos en los que se encuentran las empresas, involucras tú tu proceso? Mira, partiendo de una metodología que en esas noches extrañas que a veces uno tiene que no duerme, ¿verdad? O que se inventan cosas, creamos una secuencia de oportunidades, perdón, de acciones dentro de cada compañía que van desde la que tiene una persona hasta la que tienen 10,000. Todos tienen ventas, todos tienen facturación, todos tienen contabilidad, todos tienen innovación, etcétera. Esa metodología a mí me permite, cuando llego a un negocio, como un futuro, vamos a hablar del futuro, es contrastar y poner en un espejo al inversionista, perdón, al dueño o al manager, en dónde está su negocio hoy por hoy. Mire, ventas, ¿cómo lo está manejando? Fíjese que solo me anuncio en Facebook. Ok, perfecto. La facturación no lo tengo punto de venta, voy a ocupar, ahí voy a ver qué encuentro. Y ahí nos vamos, esa es la metodología. Dicho sea de paso, lo que también creamos, algo que yo le denominé el modelo de madurez empresarial, que es como un checklist que yo hago a cada negocio, así sea está empezando o tenga muchos años de trabajo, donde determino el nivel de madurez que está ese negocio por un sinfín de preguntas en las diferentes áreas que hacemos del negocio. En ventas, preguntamos, conoce cuántas ventas, cuántos clientes tiene, conoce su volumen de ventas, conoce su nivel de profit. En compras defino cuáles son sus proveedores, etcétera, etcétera. Eso me da como una categoría, que son 5 niveles, donde puedo decir a cada negocio si usted está en nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera. Y a partir de ahí creamos un plan de mejora. Entonces, esto puede funcionar para el que va empezando como el que va muy arriba. Y te soy muy transparente también. Esta metodología no la hago solo. Detrás de mí hay alrededor de 15 consultores que conectamos de vez en cuando o cuando la necesidad premia en temas tan extraños como franquiciar negocios, que también hacemos algo de eso, como empresas familiares, que es otro tema.
manejamos, o analítica de datos. Hoy precisamente tuve una conversación con una muy buena amiga de inteligencia artificial con marketing. Entonces yo me vuelvo ese, si tú lo quieres ver así, ese broker que tú tienes un negocio, tú tienes una necesidad, yo te planteo un posible camino y me acuerdo de otros consultores que son mucho más especialistas en cada área para apoyarte. Oye, Carlos, yo te escucho hablar y no puedo dejar de pensar en el proceso en el que está pasando, por ejemplo, Brava POS. Brava POS es una multinacional que tiene más de 10 años dentro de la industria fintech. Brava tiene su casa matriz justamente en Puerto Rico, pero en este momento nos estamos encontrando en una fase de expansión. Ya llevamos varios meses, por no decir que un año, en este proceso en el que se han involucrado distintos factores. Uno de ellos es que la sede operacional de Brava para este proceso de expansión está sucediendo justamente desde Colombia. Esta es una tendencia que está pasando mucho y es que aquellas personas que están en Estados Unidos con sus negocios en Estados Unidos ven una fuerza operativa interesante en los países del sur y dicen, puedo pagar, es una fuerza laboral que puedo pagar y al mismo tiempo me puede ayudar a crecer. Desde esa perspectiva, ¿cuáles crees que deben ser esos momentos en los que una empresa con la trayectoria similar a la de Brava y en el proceso en el que se encuentra Brava debe tener en cuenta para potenciar, digamos, ese objetivo de expansión? Mira, yo creo que una de las cosas que las empresas, así como tú me lo comentas, debe de tener en cuenta, y aquí te voy a hacer un poquito el comercial de algo que estamos lanzando como para tratar de explicarlo. Dentro de Cámara estamos lanzando un centro de innovación y alta tecnología que precisamente va a ese corazón de necesidades. Tú sabes que en Latinoamérica tenemos suficiente capacidad técnica y mucho talento, pero tenemos muy poco mercado, porque los mercados son reducidos, de muy poca capacidad adquisitiva y sobre todo a veces nos peleamos uno contra otro. En el caso de El Salvador somos 20.000 kilómetros cuadrados, 6 millones de habitantes y nos peleamos todos los clientes. Mientras que en Estados Unidos hay suficiente mercado para quien tú quieras, pero en nuestra comunidad, específicamente el mercado hispano, no tenemos talento. Entonces el centro lo que va a buscar es unir esos dos mundos. Para llegar a tu pregunta, yo creo que las compañías, así como la que tú mencionas, que tú estás liderando en esto, al ver la capacidad que se puede desarrollar, no solo por costos, sino por habilidades, por innovación, por talento y sobre todo por disposición de materia fresca en cuanto a capacidad mental, creo que pueden empezar a ver a estos países como un semillero de trabajo y de innovación y sobre todo de startups que puedan unir y darle valor a una compañía como Brava en un mercado americano, que es el gran mercado al que todos quisiéramos acceder. Ahora, también sucede una situación. En mi caso, que he estado trabajando con algunas empresas aquí en Estados Unidos, de negocios hispanos por ahora, es que aquí tenemos suficiente capacidad de inversión, mercado, pero no tenemos talento. O sea, no conocemos las métricas. Yo he ido a negocios, estuve trabajando con un negocio de 50, 60 millones de dólares y el dueño al año, fíjate, vendía al año, y el dueño me decía, sí, pero ¿qué es eso de la inteligencia artificial? No sé, yo eso no lo entiendo y no voy a hacer eso. Entonces, a lo que quiero llegar es que nuestra comunidad aquí, nuestros jóvenes, sobre todo empresarios de 18, 20, 30, 40 años, tienen una oportunidad muy grande de conectar lo que tenemos en Latinoamérica con el mercado que tenemos aquí. Entonces, para aterrizarlo como Bravo, creo que esa combinación de talento más los que ya estamos aquí, que conocemos el mercado, conocemos el idioma y sobre todo nos comunicamos en el idioma, porque no es lo mismo hablar inglés que comunicarte en inglés en un mercado como este. Entonces, cuando tú haces esa combinación y creas un híbrido donde ambas partes se beneficien y no tengan que salir de sus zonas de trabajo, alguien en Colombia, allá en Bucaramanga, en una computadora y un aire y un café, trabajando para una compañía que tiene 200,000 empleos. ¿Cuál es la diferencia? La tecnología nos permite eso. Tienes aquí a Juan, que vive aquí, que conoce al gerente general, que se lo encontró en un networking, en un hotel en Denver, por ejemplo, que yo estoy en Denver, y que le digo, sí, me interesa lo que haces. Pero eso, el cuate que está en Bucaramanga no va a conocer a este gerente, y aunque lo conozca, no le va a dar la conexión. Entonces, este tipo de compañías como la que tú mencionas, creo que ese es como
el escenario que puede articular para crear valor y crear sobre todo economías eficientes, tanto en los puntos donde es más barato y hay talento, y que en el mercado que hay oportunidades grandes, pero que no tenemos ese talento. Y hacerlo aquí es muy caro. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, ese es uno de los, digamos, esa es una de las acciones que nosotros estamos empleando. Para nosotros es crucial estar presentes en Estados Unidos. De hecho, tenemos nuestra oficina en Kissimmee, Florida, y obviamente tenemos a nuestro representante justamente de Brava en Estados Unidos atendiendo justamente los asuntos que representan lo que representa estar en Estados Unidos. Correcto. Sin embargo, como tú lo dices, lo que tiene que ver con la operación 100% está sucediendo acá y digamos que de alguna manera no te voy a negar que sí a veces para nosotros es supremamente indispensable estar presentes, tanto para nuestros líderes de negocio que están en Estados Unidos y en Puerto Rico, y es crucial estar acá en esta oficina y para nosotros también lo es. Sin embargo, yo debo confesar que la capacidad que nosotros hemos encontrado en el uso de las herramientas tecnológicas, en el uso, por ejemplo, de esta conectividad que nosotros estamos teniendo en este momento, pues también nos ha ayudado de pronto a abrir camino y a abrir conversaciones. Si no, nos estuviéramos acá. Por supuesto que sí. Claro. Entonces, digamos que desde esa perspectiva nosotros damos un primer paso, pero considero también indispensable lo que tú mencionas y es estar involucrados e inmersos en la dinámica americana anglosajona, que es ahí donde está, donde está el verdadero dinero. Correcto. Hubo otra cosa que tú mencionabas y es el término de la analítica de datos. Hoy en día tenemos una cantidad de herramientas puestas a nuestra disposición para que nosotros analicemos específicamente cada paso que vamos a dar. ¿Cuáles son esas herramientas que tú consideras indispensables en la toma de decisiones en términos de tecnología que hoy en día están puestas a disposición? Mira, lo que pasa es que hoy la data está tan grande, hay tres caminos que lo voy a tratar de explicar en términos de una secuencia numérica, de una secuencia de tiempo. Hasta el año 2013, 2014, Business Intelligence, inteligencia de negocios, era como el gran negocio a hacer, era agarrar datos transaccionales y transformarlos en indicadores o KPIs. Vamos a llamar que ese fue el modelo. Y voy a explicar estos tres para llegar a la conclusión. Después empezó a venir lo que es Machine Learning, lo que vino el tema de almacenes de datos, warehouse, minería etcétera, de datos. Sí. Minería de datos, y eso llegó hasta el 2018, 2019. Bueno, vino pandemia y tú sabes que pandemia nos cambió la vida a todos, y para 2022 vino inteligencia artificial ahora. Entonces, esto ha sido una transformación del uso de los datos al servicio de los empresarios. Entonces, ahora es muy fácil lograr entender desde la perspectiva de la información qué está pasando con tu negocio. Hay una presentación, una charla que doy que hablo del tema de la vida del emprendimiento y una de las áreas que menciono es que hoy ya no se necesita saber la información. Lo que se necesita saber es qué quiero saber, qué quiero preguntar, porque la data ya existe. O sea, no podemos pensar en qué le voy a preguntar. O mejor dicho, quiero que me dé información. ¿Pero qué información? O sea, hoy con la inteligencia artificial tú le metes ChatGPT a una base de datos y te puede decir hasta si ya lo tienes entrenado a cómo voy a vender los próximos 6 meses y cambia una variable. Entonces, la analítica ya no se vuelve un tema tan técnico, se vuelve un tema de decisiones y se vuelve un tema de entender quién soy, a dónde voy, para así preguntarle a la plataforma. Entonces, lo que nosotros los empresarios y las pequeñas empresas debieran de ser parte es de aprender a preguntar más que a sacar información. Entonces, ahí está como el cambio fundamental que inteligencia artificial vino a dar ahora, porque esto ya lo podíamos hacer antes. O sea, nos tardábamos 1 mes, 2 meses en sacar un data mining, por ejemplo. Ahora con inteligencia artificial en cuestión de minutos siquiera lo puedes tener. Entonces, la tecnología nos va superando en cuanto a velocidad, pero no en entender nuestros negocios. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí es donde está el reto. Exacto. El reto está justamente en saber interpretar esos datos que nos dan las herramientas, porque podemos obtener datos en tiempo real. Sin embargo, si nosotros no sabemos, no conocemos, uno, los objetivos del negocio,
los objetivos de negocio que impactan todas las áreas del mismo. Si no conocemos los objetivos y al mismo tiempo no conocemos cuál es justamente esa meta a la que se quiere llegar, esa visión que se tiene del negocio, no vamos a poder saber combinar las métricas o los números que se nos están poniendo en todas las herramientas digitales que hoy en día tenemos a la mano. Por ejemplo, yo te cuento, para mí Google Analytics fue como un descubrimiento maravilloso que me permitió tener una noción del Customer Journey, que a veces es tan indispensable para ofrecer soluciones efectivas, por lo menos en términos de marketing. Cuéntame si de pronto tú has tenido acercamiento a alguna herramienta específica que te haya ayudado a tomar decisiones en términos de negocio, en términos de objetivo, en términos de hacia dónde ir, por qué camino tomar. Mira, fíjate que en mi desarrollo profesional, como he ayudado a muchas compañías y a trabajar con proyectos así, muchas veces la herramienta es la misma persona. Fíjate por qué te lo digo. Porque muchas veces hay que educar a la persona para saber qué quiere. Porque yo te puedo hablar de un Excel, te puedo hablar de un Power BI, te puedo hablar de cualquier herramienta técnica, pero en la experiencia que he ido teniendo, el gran el gran stop que veo, o la gran barrera que veo a la hora de explotar la información, es qué tan consciente está para quién toma la decisión y para qué la toma. Entonces, más que herramienta, te diría, María, es enseñarle a la gente a entender por qué necesita información que hoy por hoy no la tiene. Hay otra compañía con la cual estuve asesorando que ellos solo sacaban cuánto vendían y qué producto vendían más. Pero curiosamente, el producto que vendían más, que por cierto era un restaurante, es el que más perdían. ¿Cómo Nunca así? lo sabían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenían estructura de recetas, no tenían estructura de compras. Entonces, el super burrito, le llamaban ellos, le vendían en $9.95, mal no recuerdo, y el costo cuando empezamos a hacer la estructura era de $8.22. Entonces le digo, por más que usted venda, el margen no le va a dar para su negocio. Entonces, como te digo, más que una herramienta en particular, es enseñar el criterio a nuestros empresarios a entender por qué debe de monitorear sus datos y cuáles datos. Al final del día todos hacemos compañía para tener un profit, para tener un beneficio. ¿A mí de qué me sirve vender $10,000 si voy a gastar 9,990? Prefiero vender 1,000 y me costo 500. Gano 500 contra 10,000. Entonces, hay un cambio fundamental en el mindset porque ahora las herramientas sobran, la que tú quieras. Solo en el tema de analítica de datos tienes Power BI, tienes Zoho, SIA, tienes ¿cómo se llama? Tableau y un sinfín de herramientas, pero lo que no hay muchas veces es ¿para qué la quiero? ¿Cómo me sirve? O sea, yo manejaba un equipo de vendedores una vez y él decía, ok, vamos a tratar de entender dónde están nuestros clientes, con nuestro top de clientes. Y al final le decía, ok, este cliente nos ha comprado en los últimos 3 meses este mix de productos, pero este mix a ti te da un porcentaje del 22% de gross profit. Imagínate la idea. Ok. Entonces al final le decía, ok, tú tienes la misión de subir el mix de productos para que te dé el 28. Esa es tu meta. No sé si vas a vender más. Claro, tiene un peso mínimo. Peso mínimo de venta. Es decir, tú tienes que vender no menos de $50,000. El indicador con el cual que te voy a dar el bono es el gross profit combinado de tu market mix. Okay. Entonces la gente se enfocaba en cambiar la estructura de productos que entregaba el cliente para generar el indicador que él estaba pidiendo. Entonces, si te fijas, ese tipo de escenarios, cuando se los entregas a los empresarios, tú dices, ¿qué me está diciendo? Que vender más no es lo que está buscando. ¿Cómo no? Pero que tenga un beneficio. Si tú tienes un producto que es altamente rentable y no lo ves, tienes un problema importante. Como yo tenía este señor al revés. Tenía un producto muy bien vendido, pero su margen era tan mínimo que la economía de escala, cuando vendía más, terminaba perdiendo. Ok. Entonces al final es un cambio de mindset de cómo entender los datos en función de mi negocio.
No necesariamente vender más es mejor, siempre que el profit sea beneficiado. Y si a eso le empiezas a sumar compras, cobros, cuentas por cobrar, costo de inventario, costo de desperdicio, fraude y un montón de factores, tú tienes a un gerente general con suficiente trabajo para entender dónde están esos vacíos. Por supuesto que sí. Fíjate, hay una charla que tengo con una amiga que se llama Marta Cadavid. Ella tiene una compañía que analiza geometría del fraude y me contaba de que el fraude se da por 3 razones: por oportunidad, por posición y por necesidad. Fíjate, ¿qué pasa ahí? Me decía ella, no te imaginas, me dice, la mayoría de las compañías pierden hasta el 5% de antes de impuestos en fraude por gente que se roba cosas, por acuerdos que hace con proveedores subiéndole un poquito sobre el precio, etc. Yo creo que nuestro cliente sufre constantemente por eso, precisamente por el procesamiento. De ahí que nosotros involucremos nuestra certificación en PCI, que inevitablemente le hace y le asegura al cliente tener retorno de esos fraudes que puedan suceder a partir de los pagos que se realizan con tarjetas. Fíjate, entonces, cuando tú empiezas a entender eso y el cliente empieza a darse cuenta de que no está haciendo, tengo un perrito aquí que está ladrando. Tranquilo. Cuando empieza a darse cuenta que hay vacíos que no está viendo porque no están en la línea de producción, sino que están en el backend, empieza a decir, por eso es que yo no gano plata. Y me decía este mismo cliente, pero es que mire, me dice, yo vendo mucho, ¿por qué nunca tengo dinero? Su negocio está yéndose por donde usted menos lo espera. Claro. Entonces, eso es un poco de lo que estamos haciendo, que estamos ayudando a los negocios a primero tomar conciencia, porque tú sabes que si tú no quieres dejarte ayudar, ni la medicina te va a curar la enfermedad. En nuestra comunidad creo que hay una de las cosas más importantes, es que hay que crear conciencia fundamental para entender dónde estoy. Y lo hablaba en la mañana ahora, y tener la humildad de aceptar que no sé y que alguien me puede ayudar. Así es, yo creo que eso también es fundamental, porque ¿qué pasa? El otro día estaba hablando justamente con otro invitado al podcast, un señor un mexicano que ha sabido emprender, pero tú no te imaginas, desde 1990 y pico llegó a Estados Unidos, y a partir de ese momento, a través de experimentos y experimentos y experimentos, cayéndose una y mil veces y siempre confiando mucho como en su intuición, que muchas veces eso pasa sobre todo con el hispano, y el latinoamericano se deja llevar mucho por la pasión y se deja llevar mucho por la intuición y dice, yo creo que es por acá y como por acá me ha funcionado, pues entonces yo sigo derecho. Y muchas veces se cometen errores en términos de negocio justamente por hacerle tanto caso a la intuición. No, ojo, no quiero satanizar la intuición porque yo soy supremamente, yo también soy partidaria de hacerle caso a las corazonadas en determinados momentos, pero siempre siento que esas corazonadas tienen que ir acompañadas de un conocimiento profesional, sistemático. Exacto, de un conocimiento sistemático que permita tomar decisiones de una manera más acertada. Cuéntame, ¿tú tienes tu tipo de cliente generalmente es únicamente hispano o has tenido la oportunidad de trabajar también con el anglosajón? Mira, sí hemos trabajado el 90% ahora por hispano, sí he tenido oportunidad de trabajar con el anglosajón, pero ahí fíjate, mi estrategia va un poco en contratar personas que están más metidas en el mercado por la naturaleza del mercado. O sea, yo le puedo hablar a un cliente americano y puedo plantearle una propuesta de servicios, pero la dinámica en cómo ellos se mueven muchas veces, por la manera en que hemos ido haciendo cosas, no siempre es la mejor para ellos. ¿Por qué? Por falta, por cultura. O sea, si me preguntas a mí, yo tengo 6 años viviendo aquí, de los cuales 2 pasé uno en pandemia y el otro con el pie quebrado. Entonces, de alguna manera todavía no interiorizo la cultura del negocio. Entonces, mejor preparo personas, sobre todo más jóvenes que yo. Estoy joven, por supuesto. Personas que estén más ad hoc al mercado y a ellos los potencio. Y de ahí nace la idea que te comenté al principio del Centro de Innovación, porque esta realidad la veo con muchas gentes profesionales que quieren venir a Estados Unidos, quieren acercarse al mercado hispano,
americano y no siempre tienen la forma. Entonces, digamos que mi enfoque personal de manera directa es mucho más hispano, pero también tenemos acceso a un mercado americano donde la dinámica cambia mucho. Y te lo cuento con una moraleja muy rápida. Las primeras veces que yo hice una cita con un americano, yo estaba ahí por abril y me dio la cita para el 18 de septiembre del mismo año. Y estaba en abril. Y yo, ¿qué? Pero es muy tarde, es muy lejos. Sí, no, si estoy acostumbrado a semanas, si acaso. Claro. Ya semanas me parece millones de años, ¿no? Entonces, no, me dijo, es que para esa fecha voy a tener abierto esto, esto y esto, y ese día te puedo dedicar tiempo. Créeme que para mí fue un choque cultural en el negocio radical. Pero conforme fui entendiendo que así funcionan, bueno, así es. A veces me han dado reuniones para un mes, ok, así funciona. Y eso para nosotros los hispanos que venimos de nuestros países, eso para nosotros no existe, no es lógico, pero ellos así funcionan. Conozco un amigo que tiene negocios con americanos y tiene reuniones por el otro año. Entonces, sí, o sea, para responderte, sí hemos atendido el mercado americano, pero lo hago con personas que viven esa cultura. Y digamos el 80-90% todavía sigue siendo hispano, del que yo atiendo permanentemente. Hablemos un poco de los retos con los que te has tenido que enfrentar, entendiendo que tú tienes una perspectiva bastante tecnológica en términos de negocio. Estamos en una época en la que podríamos entendernos de alguna manera como un poco cavernícolas porque no las tenemos las herramientas a disposición, pero no sabemos cómo manejarlas al 100%. Cuéntame cuáles han sido los retos más predominantes a lo largo de tu experiencia en, digamos, como en este tipo de asesoría de negocios. ¿Aquí en Estados Unidos o allá en El Salvador? Hablemos de Estados Unidos. Mira, quizás el reto más grande es, y lo digo con mucho respeto a la comunidad, es que uno viene preparado con mucha información, mucha jerga técnica, mucho concepto tecnológico preconcebido que uno ya lo consume en sus países de una manera muy natural. Cuando yo le llevo hablando a un cliente de usted tiene CRM, usted tiene un ERP, usted tiene analítica de datos, el mayor reto es que me dicen, mire, ¿eso cómo se come? Entonces me ha tocado, te digo honestamente, me ha tocado, y lo digo con mucho honesto, bajar un poco la forma de conversar y no hablar de esos temas técnicos, sino hablar de los problemas. Algo que todos ya sabemos que lo que atacan son problemas. Y entonces, en las primeras de cambio, yo tenía un shock cultural fuerte, porque yo esperaba que la gente me diga, sí, mira, tenemos Salesforce, tenemos bases de datos SQL, o tenemos un ERP en Oracle, perfecto, eso yo lo entiendo fácil y lo conecto rápido. No, mire, yo no sé ni qué es eso, yo lo que tengo ahí es un Clover, me dice, o un Square, y me cobran demasiado. Pero es que no entiendo cómo funciona su servicio, explíqueme un poquito mejor. Entonces, el principal reto que yo he tenido es aterrizar en una forma de comunicar que les haga ver la necesidad que tienen de sistematizarse. Y la llave que he encontrado, una de las llaves, no te digo que es la mejor, pero al menos es la que me empieza a funcionar por pedazos, es sus resultados. No pierde dinero. Y la primera pregunta que yo hago cuando un cliente ya nos sentamos a hablar de temas es, ¿usted que está ganando o está perdiendo dinero? ¿Cómo se le ocurre que pierda? No, yo le pregunto, ¿usted qué piensa? No, estoy ganando. Y una vez le digo a uno de ellos, le digo, mire, si él le demuestro que usted pierde dinero, ¿me va a contratar o no? Ya teníamos confianza. Me dijo, si me lo demuestra, le pago el doble. Perfecto, le digo. Cada una semana demostramos un poco algunas cosas, pero no llegamos a eso. Pero a lo que quiero llegar es que la manera en cómo te comunicas, cómo te conectas con la gente, es por donde les duele. Y tú sabes que a nivel psicológico, tú estás más reactiva a perder que a ganar más. Claro. Y hay un concepto que manejamos en una de las charlas que se llama la administración de la pérdida. Perdemos plata en algún momento. Y sobre todo los negocios, más que todos los restaurantes, pierden cualquier cantidad de dinero y no se dan cuenta. Entonces, ese ha sido como el principal reto, tratar de hablar no porque lo veas de menos, no, al contrario, he visto negocios millonarios, pero que no te entienden.
Entonces el respeto se transforma en una forma de entenderlos desde su propio patio de acción, desde su propia acción y desde su propio lenguaje, que ellos te digan, sí, le entiendo. Y Claro que créeme que ha sí. sido a veces frustrante para uno tratar de explicar eso, no porque no porque sea malo para ellos, sino porque uno dice, pero es que eso es tan simple, pero para ellos no lo es. Es educación, es cultura, darles valor a lo que han hecho y reconocerles que a pesar de los pesares, a veces con 2 o 3 grados de escolaridad, han hecho compañías muy grandes. Entonces hay que también saber a respetarlos. Por supuesto que sí. Y asumo yo que también está en labor, digamos, nuestra, desde nuestro expertise, obviamente cada uno con su fuerte dentro de la industria, educar al cliente. Es decir, sí, Correcto. hablarle en términos que él pueda desglosar, pero al mismo tiempo incitarle esa necesidad de acceder a esos conceptos y a esos tecnicismos que son tan indispensables para entrar dentro del mercado de manera fuerte, para hacerlo de forma, digamos, como contundente y letrada, que también es supremamente indispensable en términos de crecimiento. Yo creo que una persona que quiera y piense en expandirse o seguir creciendo necesita tener dominio de este conocimiento para hacerse fuerte dentro de la competencia. Totalmente, fíjate, tengo un caso, para ponerlo como una historia, hay una venta de pupusas. ¿Ya las has probado o Ámolas, no? por favor. Yo Ah, viví con te- te- salvadoreños y amo si por no, siempre las en este momento pupusas. cierro la computadora y me No, 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 voy. no, no, ¿cómo se te ocurre si a mí las pupusas me fascinan? Entonces, Cisco es una de las compañías más grandes a nivel de entrega de productos restauranteros y Cisco les dice, miren, tienen su cuenta, les vamos a cobrar con ACH y les damos un acceso para que ustedes automaticen su proceso de compras. Y además, les damos una API, una conexión de conectividad para que ustedes sistematicen con su software. Entonces, ¿a qué quiero ver con esto? Cuando le dijeron eso a la persona dijo, a mí eso no me sirve de nada, yo lo que quiero es ganar plata. Cuando nos sentamos a hablar del tema con ellos, le digo, mire, lo que podemos hacer con eso es esto y esto, podemos hacer una interfase y usted va a tener mejor control de sus sistemas, etcétera, etcétera. Para no mentirte, cuando empezó a entender eso y empezó a vivir la adopción tecnológica y se quitó un empleado que tenía solo para meter compras, hoy lo entiendo, ¿veis? Pero claro, es un proceso de adopción despacio, es un proceso de ir educando y de formando para que vean los beneficios. Y te lo comento también como una anécdota. Yo a veces educaba y daba clases a empresarios, pero nos hablaba desde la perspectiva muy egocéntrica del conocimiento técnico. Y eso al principio la gente dice, sí sabe, pero ellos no sabían que sabía yo. O sea, no sabían qué le estaba diciendo, solo porque hablaba bonito, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, eso también fue un golpe de humildad, le llamo yo, para hacer ver a nuestra comunidad de que no tienes que venir hablando con palabras fuertes, tienes que hablar en el lenguaje de ellos y educarlos a llegar a ese nivel. Ahora, a lo que voy es que ese negocio hoy está tratando de conectarse con un Walmart, con una cadena parecida, vía transaccionalidad interna entre sistemas, para venderle pupusas artesanales a una cadena, creo que es una cadena de Walmart, no sé si eso, Y debe ser porque un un neighborhood, algo así, punto una de cosa así, distribución masivo. algo así. La cosa es que ya lograron entender de que para entrar al gran mercado deben de formarse. Y Así así te es. puedo contar muchas historias de que no acceden al mercado americano, no porque no tengan la oportunidad, sino porque no quieren tomar conciencia, y lo digo con mucho respeto, de que la tecnología y el conocimiento le puede permitir abrir otro mercado. Y lejos de eso, y aquí viene la amenaza, el americano ya entendió el poder de compra que tenemos los hispanos y sabe la capacidad que podemos tener de consumir. Ahora son ellos los que están tratando de meterse al mercado. Si nosotros no nos preparamos, si nosotros no nos educamos y somos conscientes, cuando vengamos a sentirnos han ganado la batalla, ni cuenta nos vamos a... Y ahí sí vamos a estar en problemas.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Carlos, yo creo que antes de seguir adelante quisiera que tuviéramos en cuenta que quien hace posibles estas conversaciones es justamente Brava POS, nuestro sponsor oficial, una multinacional líder en procesamiento de pagos que ofrece una de las tasas por transacción más competitivas del mercado. Yo creo que cualquier persona que esté buscando eficiencia y ahorro en cada transacción, pues definitivamente va a encontrar en Brava POS no solamente su solución ideal, sino también su aliado ideal, justamente por propiciar este tipo de conversaciones que son tan enriquecedoras para aquellas personas que seguramente no saben cómo dar ese primer paso o no saben cómo seguir adelante sin contar, obviamente, como con una perspectiva profesional que les abra un poco el espectro, ¿no? Fíjate que hoy que lo mencionas es bien interesante porque nosotros también tenemos una plataforma que se llama Gastromify, que está orientada al sector restaurantero, y esa plataforma lo que va buscando es precisamente servir como un motor de estructura de costos. Pero dentro de todo ese ejercicio que estamos llevando con algunos clientes, tengo uno, por ejemplo, en Colorado Springs, que está como a hora y media de Denver, que me dice que, mire, me dice, que me procesa bien caro. Ellos no te dicen que es caro ni que es barato, solo sienten que les quitan mucho dinero. A lo que quiero llegar es que, como son compañías muy grandes, y compañías sobre todo en inglés, compañías muy técnicas, pasa lo que estábamos hablando al principio, que no terminan de hacer conexión entre lo que les ofrece la compañía y lo que ellos necesitan. Entonces, hoy que menciona lo de Brava, en algún momento con Lorena que estuve conversando, decía, podemos buscar esos caminos para entender y darle en su idioma, en su entendimiento y sobre todo a su necesidad, una solución de procesamiento que sea mucho más accesible, no solo en costos, sino que en entender qué puede hacer con eso. Por supuesto que sí. Y ahí es justamente donde yo veo que está la ventaja competitiva de Brava. ¿Qué pasa? Nosotros nos hemos dado cuenta y hemos tenido muchas conversaciones dentro de soporte en las que se encuentra todavía está esa brecha entre Sí, las macroempresas, los megaprocesadores que están en este momento, que totalmente. son monstruos en Estados Unidos, que indiscutiblemente hacen cosas maravillosas, pero Totalmente. que definitivamente no tienen esa capacidad ese contacto persona a persona que entiende su idioma, que entiende su perspectiva de negocio, que entiende la posición en la que se encuentra y que justamente entiende sus necesidades en términos de conocimiento y aprendizaje, que es justamente ahí es donde Brava entra en acción y Brava dice como que no, espere, o sea, yo a usted le voy a entregar conocimiento, a usted le voy a entregar una tasa por transacción que va a entender y voy a darle la oportunidad de que hable con personas que van a entender su idioma y que la Correcto. van a soportar a usted su negocio 24/7. Es una Totalmente. ventaja competitiva que inevitablemente está marcando la diferencia dentro del mercado. Y ten en cuenta algo, hace poco estuve, bueno, yo tengo operación aquí en Denver, en Dallas y posiblemente el otro año en Salt Lake City. ¿Cuál es el punto? Es que eh, una de las charlas que daba en Dallas hace un par de semanas, yo hablaba de que por estadística ahorita somos alrededor de 60 o 70 millones con hispanos. Para el 2030 vamos a ser 80. Bien. Y para el 2050 vamos a ser más de 110 millones. ¿Cuál es el punto? El punto es que la comunidad hispana va a seguir creciendo a un ritmo muy grande. Y si nosotros no estamos preparados para entender ese crecimiento, más allá de si habla en inglés o español, pero la naturaleza de las segundas y terceras generaciones de nuestra comunidad sigue siendo raíces hispanas. Ya en la tercera o cuarta posiblemente se pierda, si se casa con un americano y etcétera, lo que sea, o americana. Pero la raíz hispana va a seguir existiendo y lejos de eso. Hoy vemos tantas celebraciones del mes de la hispanidad, que es lo que está pasando ahorita, para el 15 de septiembre, el 5 de mayo. O sea, hasta el americano le está dando valor a nuestra comunidad, hablando de lo que conoce más rápido, que es el entorno mexicano. Pero eso nos lleva de encuentro a todos los latinos. Entonces, lo que tú mencionas tiene mucha fuerza para tomar como Acción. un punto, como un punto a accionar a seguirle apostando a un mercado que aquellos que empezaron, que se vinieron hace 30, 40 años, que son la primera generación, que crecieron a fuerza de golpes y de buena suerte y de estar en el momento correcto, pero las nuevas generaciones ya no pueden vivir de eso. Deben de vivir de sistematización, deben vivir de conocimiento y deben de vivir de entender el mundo donde estamos hoy.
Entonces, ahí creo que se abre una puerta, sobre todo a nivel de sistema de pagos y transaccionalidad, una puerta muy grande para el mercado, pero como tú misma dices, y qué bueno que hacen estas charlas para educar a nuestra comunidad en que esta información o esta sistematización tampoco es solamente porque quiera. Hay que tener un poco de paciencia y hay que tener un poco de disposición a hacerlo, y empresas como las de ustedes, de entender de que sus clientes ahí están esperando que ustedes los contacten. Por supuesto que sí, y lo mismo del lado tuyo. Yo creo que el expertise que tú puedes aportar justamente en el entendimiento del cliente para abordar este tipo, como en ese proceso de onboarding en lo que involucra la tecnología, la sistematización de los negocios, pues es indispensable. Mira, justamente hace poco estaba leyendo que Mordor Intelligence hace poco publicó un nuevo estudio sobre lo que está pasando en términos de procesamiento de pagos y se estima una tasa de crecimiento compuesta anual del 10.70% durante 2024 y 2029. Es decir, si la población de hispanos está aumentando drásticamente en Estados Unidos, los sistemas de procesamiento de pagos electrónicos están creciendo a la par y es indispensable entender los sistemas y al mismo tiempo acceder a los servicios de la manera más estratégica posible. Totalmente. Y por eso es que si te fijas ahora hasta las oficinas de gobierno ya tienen cosas en español, en inglés, porque entendieron que no es algo que no van a poder detener y mejor conviene adaptarse. Claro, hay un factor ahí de migración, otros temas que no son motivos de esta charla, pero sí son factores que hay que tener en cuenta porque la oportunidad está ahí. El mercado hispano va a seguir creciendo y es un mercado hispano que en los próximos 5 años va a transformarse en un mercado hispano mucho más educado. Y si somos parte de esa ola de educación y formación, podemos tener un beneficio muy grande, no solo aquellas compañías como ustedes, sino el mismo negocio hispano, para entender que puede llegar a cosas más grandes que las que normalmente pensaba. Creo que el volumen de consumo que nosotros tenemos como hispanos también es muy alto, y la oportunidad está ahí. Creo que ahí hay mucho por donde aprender. Totalmente de acuerdo, Carlos. Muchísimas gracias por estos minutos de conversación que nos regalaste. Yo sabía que íbamos a tener una conversación supremamente rica en conocimiento de negocio. Para mí fue un placer compartir contigo este tiempo. Dime algo con lo que de pronto quisieras despedirte enfocado en la comunidad de empresarios hispanos. Mira, te agradezco de antemano el espacio porque yo estoy en una cruzada, yo le llamo, de elevar nuestro nivel de negocios de los hispanos a un mundo donde tenemos en Estados Unidos todo para ganar. Este país fue construido para hacer negocios y los hispanos lo sabemos, pero tenemos que prepararnos y tenemos que estar conscientes de que la oportunidad ahí está a la vuelta de nosotros. Así es que, pero también tenemos que tener la humildad de decir, mire, no sé, ayúdeme para llegar ahí. Y no es porque uno lo haga o yo lo haga o quien lo quiera hacer, sino porque también hay tanto en el mundo hoy, en el mundo digital y el mundo de oportunidades, que es muy fácil perderte y terminar confundido de tu objetivo. Así es que la invitación es que se sigan educando y formando, y en lo que podamos aportarles estamos siempre dispuestos. Por supuesto que sí, y estoy segura que la asesoría es una asesoría 100% profesional de un conocimiento bastante profundo en términos de tecnología dentro del espectro empresarial. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que destinaron un espacio de su tiempo para escuchar esta nueva conversación dentro de Empresas Legendarias Podcast. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.